Buenas noches a todos. Vamos a continuar con las reglas de diferenciación. El día de hoy vamos a hablar de una regla que sirve para derivar funciones compuestas y se le denomina regla de la cadena y de la potencia, pero básicamente es la regla de la cadena aplicada a funciones tipo potencia. Bien, entonces, la regla de la cadena se establece que y es una función diferenciable de u y u es una función diferenciable de x. Entonces, por ende, y sería una función diferenciable de x. Es decir, la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Es que esquemáticamente, si f de u, si y es igual a f de u, y a su vez u es g de x, entonces y es f de g de x. Es decir, y es una función diferenciable de x. Como la derivada de y con respecto a u es f' de u, y la derivada de u con respecto a x es g' de x, se cumple que la derivada de y con respecto a x igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x va a ser igual a f' de u por g' de x. Es decir, f' de g de x multiplicado por g' de x. Entonces, es la forma más común de representar a la regla de la cadena. Ahora bien, la regla de la potencia se utiliza para derivar funciones compuestas tipo potencia. Entonces, las funciones compuestas tipo potencia son aquellas en la cual tenemos una expresión algebraica, una función polinómica en este caso, elevada a un exponente o a una raíz que dentro de sí tiene una función polinómica o tiene una expresión algebraica. A la expresión que se encuentra dentro del paréntesis o dentro del radical se le denomina comúnmente argumento de la función. Hay otro tipo de funciones compuestas que las vamos a ver como un caso aparte, y estas son las funciones exponenciales y logarítmicas. Y se ven como un caso aparte porque estas tienen ciertas propiedades o ciertas características que hace necesario verlas de forma separada. Entonces, en el caso de las funciones logarítmicas, la expresión que se encuentra contenida dentro del paréntesis del logaritmo o la expresión a la cual está elevada e es a la que se le denomina argumento. Bien, y entonces una aplicación de la regla de la cadena a funciones tipo potencias, en las cuales nosotros tenemos una función elevada a un exponente. Entonces, la derivada de esta, vamos a pasar el exponente a multiplicar a toda la expresión reducido el exponente en una unidad y luego multiplicada por la derivada del argumento. Entonces, esta no es más que la aplicación de la regla de la potencia, donde esto sería, perdón, la regla de la cadena, donde esto sería g' de x, y esto sería
perdón, este es f' de g de x y este sería g' de x. Comúnmente a esta expresión también le denominamos la derivada externa y a esta expresión le denominaríamos la derivada interna. Bien, entonces veamos algunos ejemplos en los cuales vamos a aplicar la regla de la cadena específicamente a funciones tipo potencia. Entonces, de acuerdo con la regla de la potencia, aquí tendríamos una expresión del tipo u de x elevado a la n. Entonces, de acuerdo con la regla, el exponente n pasaría a multiplicar a toda la expresión, reduciéndole una unidad al exponente y luego multiplicando por la derivada del argumento, que en este caso sería 3. Entonces, esto es n por u de x n6 u de x es esto, ¿no? 5 es n menos 1 y 3 sería la derivada de u de x. Multiplicamos el 3 por 6 y esto nos da 18. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Para el siguiente ejemplo tenemos una expresión en la cual tenemos una constante multiplicada por entonces ustedes recuerdan cuando teníamos una constante multiplicada por una función en la derivada, íbamos a multiplicar a esa constante por el exponente, luego por la potencia, reducida en una unidad, y luego multiplicada por la derivada interna, la derivada de x al cubo es x cuadrado, la derivada de 8x cuadrado, 16x, la derivada de x es 1. Luego solo multiplicaríamos las constantes, 2 por 100 es 200. Bien, en el siguiente ejemplo tenemos una función compuesta en la cual en su argumento hay contenida también una función opuesta.
decir, todo esto es u de x. Aquí tendríamos n. Y a su vez tendríamos otra función, digamos que a esa función le vamos a denominar g de x, que es 1 menos x a la 1 media. Y para esta, en este caso, u de x, esto, bueno, u de x es eso. Entonces, si aplicamos la regla de diferenciación para funciones compuestas tipo potencia o regla de la potencia, pasaríamos el exponente 1 medio a multiplicar a toda la expresión restándole una unidad al exponente. Luego habría que multiplicar por la derivada interna. La derivada de 1 es 0. Y luego tendríamos que derivar esta expresión. Entonces, como esa también es una función compuesta, digamos que al derivarla, vamos a tener al exponente multiplicando a la expresión elevada al exponente reducida en una unidad, y esto multiplicado por la derivada del argumento, que en este caso es menos 1. Entonces aquí tendríamos menos 1 medio de 1 menos x a menos 1 medio. Esto está multiplicándose, ¿no? Entonces, nos restaría, para simplificar y dejar todo expresado sin exponentes negativos, y para ello vamos a expresar, o al menos deberíamos de visualizar cómo quedarían estas expresiones sin exponentes negativos. Entonces, básicamente para evitar los exponentes negativos, entonces aquí tendríamos que convertir esto en una fracción en la cual tendríamos en el numerador a la unidad y en el denominador a la expresión ahora elevada a un exponente positivo. Lo mismo pasaría para esta expresión. Tendríamos menos 1 en el numerador, este menos 1. O bueno, tendríamos menos 1 medio si quiere. Que multiplica a 1 sobre 1 menos x a la 1 medio. Es decir, hicimos el mismo
tratamiento, como en el anterior, como estaba elevado en un exponente negativo, lo expresamos como una fracción, en el cual en el numerador tendríamos a la unidad y en el denominador la expresión elevada a un exponente positivo. Básicamente eso es revertir el inverso. Y luego vamos a multiplicar numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Entonces, en el numerador tendríamos 1 por 1, 1 por menos 1, menos 1 por 1, menos 1. Y en el denominador tendríamos 2 por 2, 4. Multiplica a 1 más 1 menos x, al medio, todo elevado a la medio, por 1 menos x elevado a la medio. Bien, para este siguiente ejemplo, tenemos una compuesta. Y aquí lo único es que el exponente es negativo, pero eso no hace ninguna diferencia. La regla no hace diferencia si el exponente es positivo, negativo, fracción. El exponente es básicamente un número real. Entonces, pasaríamos el negativo 2/3 a multiplicar a toda la expresión elevada al exponente reducida en una unidad. Si a 2/3 le resta una unidad, le estaría restando 3/3, es decir, menos 2/3 menos 3/3 me daría como resultado menos 5/3. Luego vamos a multiplicar por la derivada interna, es decir, por la derivada del argumento. 4w al cubo más 4w. La derivada de 3 es 0. Y entonces ahora solo restaría simplificar y evitar los exponentes negativos. Es decir, que esta expresión la voy a cambiar por una fracción en la cual tendría en el numerador la unidad y en el denominador esta expresión elevada a un exponente positivo, que básicamente eso lo que implica es que estamos revirtiendo el inverso. Vemos en el numerador 2 que multiplica 4w al cubo más 4w. Y en el denominador tendríamos 3 que multiplica a w
4 a 2W cuadrado más 3 elevado a la 5 tercios. Podríamos factorizar el numerador menos 8W factor de W al cuadrado más 1. Bien, vamos a ver ahora cómo funcionaría esta regla combinada con las reglas anteriores. Recuerde que ya habíamos establecido que en el caso de las reglas de diferenciación o de propiedades, estas no se aplican de forma aislada. Es decir, que no vamos a aplicar una regla específica a un solo ejercicio. Que podríamos tener en un ejercicio varias, o podríamos aplicar en un ejercicio varias reglas de forma simultánea. Entonces, en este caso tenemos una expresión que nosotros la consideramos un producto de funciones. Y ya tenemos una regla específica para el producto de funciones. La diferencia es que en este caso, ambas funciones son funciones compuestas. Entonces, la regla de diferenciación para el producto establece que en diferentes instancias vamos a tener la derivada de una y otra de las funciones que componen ese producto. Entonces, cuando derivemos esas instancias, vamos a tener que aplicar la regla de la potencia o la regla de la cadena aplicada a funciones tipo potencia. Pero de ahora en adelante tenemos que tener sumo cuidado en identificar qué función es la que se nos presenta para derivar. Porque aunque los factores de esta función son funciones compuestas, esencialmente es un producto de funciones. Entonces, la regla que vamos a aplicar es la regla del producto. Bien, entonces, de acuerdo con la regla del producto, esto sería g de x. Esto sería h de x. Entonces, aplicando la regla del producto, primero vamos a copiar la primera función. La multiplicaríamos por la derivada de la segunda, por la derivada de h, g por h'. En este caso, como h es una función compuesta, la única forma de derivarla es aplicando la regla de la cadena o la regla de la potencia. Entonces paso el exponente a multiplicar a toda la expresión, restándole una unidad al exponente. Y luego
multiplicando por la derivada del argumento, es decir, por la derivada de 2x menos 3, que es 2. Entonces ahí ya tenemos g por la derivada de h. Ahora a esto vamos a sumarle la derivada de g, que también es una función compuesta. Pasamos el exponente a multiplicar a toda la expresión elevada al exponente reducido en una unidad y luego multiplicado por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, la derivada del argumento, en este caso es 6. Y todo esto multiplicado por h de x. Bien, una vez que hemos aplicado correctamente la regla de diferenciación, el siguiente paso sería simplificar la expresión. Anteriormente, cuando aplicamos la regla de productos y cocientes, teníamos que realizar operaciones algebraicas. Lo que hacíamos era multiplicar los factores, ¿no? Pero en este caso tenemos funciones compuestas. No podríamos multiplicar esos factores tal como está. Entonces, alternativamente, para simplificar esta expresión, podemos ensayar el método de factorización, factorizando por factor común, puesto que a ambos lados de la suma tenemos factores en común. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 6x más 1 a la 7 y 6x más 1 a la 6. ¿De acuerdo? Con el método de factorización por factor común, yo voy a extraer los comunes con su menor exponente. El menor exponente es 6, ¿verdad? Tendríamos 6x más 1 elevado a la 6. Es decir, que aquí tenía 6x más 1 7 veces, pero extraje únicamente 6 veces con factor en común. Entonces, esto implica que aquí me quedaría un 6x más 1. Acá lo extraje totalmente. Cuando uno extrae totalmente la expresión, en su defecto, quedaría la unidad. Luego tenemos 2x menos 3 al cuadrado y 2x menos 3 al cubo. La de menor exponente es 2x menos 3 al cuadrado. Entonces, aquí donde extrajimos al cuadrado, como solo estaba el cuadrado, dejaríamos en su defecto la unidad. Y en este lado, como teníamos 3 veces 2x menos 3 y lo extrajimos 2 veces, entonces nos quedaría un 2x menos 3. Bien, entonces ahora esto es factor B. Las constantes las vamos a dejar ahí y las multiplicaremos y veremos si al final podemos simplificar, reducir o factorizarlo. Bien, entonces aquí tendríamos 6x más 1 que multiplica a 3 por 1, 3 por 2, 6. Luego tendríamos 7 por 1, 7 por 6, 42
que multiplica a 2x menos 3. Bien, entonces tendríamos que realizar las operaciones para reducir lo que está ahí dentro del paréntesis. Entonces multiplicamos 6 por 6, x, y eso es 36x. Luego 6 por 1, 6, 42 por 2, x es 84x, y 42 por menos 3 es menos 126. Operamos términos semejantes ahí y tendríamos 36 más 84, 120x, y 6 menos 126 es menos 120. Bien, en este siguiente ejemplo, si ustedes ven, tiene de alguna forma rasgos similares con el siguiente ejercicio. Pero obviamente existe una diferencia grande entre ambos. La gran diferencia que existe es que el primero es una función compuesta y que el siguiente es un cociente. Y eso es lo que nosotros debemos de identificar antes de realizar cualquier operación. Tenemos que saber cuál es la regla que vamos a aplicar. Y yo como sé que esto es un cociente, una función compuesta, puesto que aunque esto es un cociente, esto está contenido dentro del radical, es decir, es el argumento de la función compuesta. Si expresamos de forma diferente, entonces vemos que todo está dentro del argumento de la función compuesta. Entonces, para derivarlo, tengo que aplicar la regla de la cadena. Claro, la regla de la cadena establece que en una instancia voy a tener que derivar el argumento de la función compuesta. Y como el argumento de la función compuesta es un cociente, tendré que aplicar la regla del cociente para derivar el argumento. En el otro ejercicio, este es un cociente, aunque tanto en el numerador como en el denominador tenemos funciones compuestas, pero en esencia este es un cociente. Para derivarlo voy a aplicar la regla del cociente. Claro, la regla del cociente establece que en algunas instancias, en al menos una instancia, voy a tener que derivar tanto el numerador como el denominador. Y por ser estas funciones compuestas, para derivarlas aplicaremos la regla de la cadena. Bien, veamos este primer ejercicio. Entonces, por ser una función compuesta, aplicaríamos la
regla de la cadena. Entonces, pasaríamos el exponente 1/2 a multiplicar a toda la expresión elevada al exponente reducido en una unidad. Luego, esta es la derivada externa, ¿no? Vamos a multiplicar por la derivada del argumento. Como el argumento es un cociente, aplicamos la regla del cociente. Entonces tendríamos la función del denominador multiplicada por la derivada de la función del numerador menos la derivada de la función del denominador multiplicado por la función del numerador. Y todo esto dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Entonces, esto va a cambiar. Vamos a realizar las operaciones en el numerador del cociente. Entonces aquí tendríamos 1 por x más 3, x más 3, y menos 1 por x menos x, y menos 1 por menos 2, más 2. Luego vamos a reducir los términos semejantes en el numerador, y x con menos x se anularía y nos quedaría únicamente 5 sobre x más 3 elevado al cuadrado. Bien, recuerden que parte de nuestro objetivo siempre debe de ser expresar las respuestas de forma simplificada y sin exponentes negativos. Entonces, por lo tanto, voy a aplicar propiedades de los exponentes y voy a expresar esto de la siguiente forma. Y aquí podríamos revertir el inverso de cada una de estas dos expresiones. Esto implicaría que la expresión del numerador pasaría al denominador y la expresión del denominador pasaría al numerador, pero con exponentes
ambos con exponentes positivos. Multiplicamos ahora numerador con numerador y denominador con denominador. Pero adicionalmente podríamos reducir esto con medio de acá, porque son términos semejantes, ¿no? Tendríamos en el numerador 5 y en el denominador tendríamos 2 que multiplica a x menos 2 en medio, y como aquí reducimos términos semejantes, en 2 unidades hay 4 medios. Como cancelamos con un medio del numerador, entonces nos quedaría x más 3 a la 3 medios.